Abran sus Biblias, por favor, a Colosenses, capítulo 2. ¡Qué bien! Llegamos al capítulo 2. Creo que si tu Biblia se abriera sola, se abre ahí como la mía, en Colosenses. Muchas gracias. Colosenses, capítulo 2. Vamos a terminar de ver lo que comenzamos a ver la semana pasada. ¿Nunca escuchaste? Teneme paciencia, Dios todavía no terminó conmigo. Ah, les gustó, ¿eh? Teneme paciencia, Dios todavía no terminó conmigo. Suena lindo. Yo una vez escuché, cuando era joven, había un joven que yo tenía una diferencia con él y fui y le dije, mira, creo que estás haciendo esto y no me gusta, está mal. Y él me dijo, lo anoté para no olvidarme, me dijo, bueno, tenés que entender que yo soy una obra en construcción de Dios. Él aún no terminó conmigo y siempre que hay construcción, hay mugre. Y se fue. Yo dije, bueno, dijo, hay mugre, hice algo malo, perdóname. Yo con que me diga, no fue mi intención, ya estaba contento. Pero no, soy una obra en construcción, siempre que hay construcción hay mugre, chao. Y se fue. A veces, el reconocer que hemos pecado no es suficiente para que ese pecado sea perdonado. A veces alguien nos dice, sí, hice lo malo. Tenés razón. Y le falta la segunda parte. Bueno, hice lo malo, te ofendí, ¿me perdonás? Pero eso demanda una gran humildad y eso demanda una transformación. Ahora, si estás con este argumento que era tuyo y te lo toqué, por ahí estás diciendo, bueno, pero ¿no era que Dios me amaba como yo soy? Bueno. O si no, estás diciendo, yo voy a cambiar, pero más adelante. O si no, la más común, entre los cristianos piadosos que no quieren cambiar, yo cambio lento, pero cambio seguro. La verdad es que cambiar, mejorar, reconocer que nos hemos equivocado, progresar en nuestro carácter para que sea cada vez más similar al del Señor Jesucristo, es inherente al ser cristiano. El Rey de Gloria me ha transformado y me sigue transformando y me seguirá transformando, yo le pondría esa canción, hasta que Él venga a buscarme. Esta transformación es un proceso continuo en la vida del creyente. En 2 Corintios capítulo 3, verso 18, dice, somos transformados de manera constante, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es un proceso continuo en la vida del creyente. La semana pasada vimos que los primeros dos objetivos de Pablo, del ministerio de Pablo a esta iglesia en Colosas, eran que tuvieran un corazón transformado, que sean consolados sus corazones, que sean fortalecidos sus corazones. Un corazón transformado, fortalecido por la verdad de Dios. Y el segundo propósito, o el segundo objetivo de Pablo al servirle a esta iglesia, era que tuvieran un amor transformado. La verdad de Dios fortalece mi corazón, pero el amor de Dios me hace demostrarlo a mis hermanos. Ese equilibrio entre el conocimiento y la firmeza del conocimiento y la ternura del amor por mis hermanos. Hoy vamos a ver los tres objetivos restantes para terminar de ver que cada uno de nosotros puede experimentar la transformación bíblica al perseguir estos 5 objetivos del ministerio de Pablo a los colosenses. Vimos el primero, un corazón transformado. Vimos el segundo, un amor transformado. Vamos a ver el tercero juntos, que es el tercer objetivo del ministerio de Pablo a los colosenses, una mente transformada. Colosenses capítulo 2, verso 1 en adelante.
porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Esta carta debía ser leída también por la iglesia en la Odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, el primer objetivo, unidos en amor, el segundo objetivo, y el tercero dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Ellos tenían una riqueza disponible. Y esa riqueza era otorgada por el pleno entendimiento. Es decir, el hecho de yo poder entender de manera completa algo, le daba acceso a una riqueza. Y esa riqueza es la seguridad en el Señor. Imagínense que no estás tan seguro o tan segura de que después de la muerte está el cielo. Puede ser que sí, pero como puede ser que sí, puede ser que no, no estoy seguro. ¿Podrías disfrutar de la esperanza del cielo? No. El hecho de que alguien cercano pase a la presencia del Señor, ¿sería un motivo de esperanza? ¿O estarías, como Pablo le dice que no sean los de Tesalonicenses, entristecidos como los que no tienen esperanza? Como cristianos sufrimos tristeza por la separación temporal, pero la esperanza es la que nos sostiene en medio de esa tristeza. Si no creyeras que Jesucristo es el Dios hecho hombre, el Todopoderoso, y bueno, me está pasando esto, pero seguramente a Dios se le escapó. Si Él no fuera soberano del todo, o si yo creo que Él es soberano, pero no del todo, ¿podría confiar en sus promesas? ¿Podría confiar que todas las cosas nos ayudan para bien mientras nos mantengamos en amor hacia Él? La verdad es que no. Ese pleno entendimiento nos da una seguridad, y esa seguridad de las bendiciones de Dios son nuestras riquezas. La plena confianza nos da seguridad. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 10. Estamos cerca, así que por eso te voy a pedir que vayas hasta ahí. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 10. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 10. Pedro presenta este argumento, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme, tener confianza, vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. Si están firmes en seguir a Jesucristo, si están firmes en amar al Señor, si están firmes en lo que creen del Señor Jesucristo, que Él es, entonces dice, no caerán jamás. La confianza nos da plena seguridad y podemos disfrutar de la esperanza. Ahora, ¿cómo aumenta nuestra firmeza en la fe? ¿Cómo podemos hacer que esa fe sea cada vez más firme? El mismo Pedro nos lo dice en los versículos anteriores. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 5 al verso 8. Dice así, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Esta virtud es excelencia moral. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A esa paciencia, piedad. Es el deseo genuino de agradar a Dios con mi vida. A la piedad, afecto fraternal, amor entre hermanos. Y al afecto fraternal, amor desinteresado. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra firmeza en Dios aumenta de esta manera. Ahora dice,
hasta alcanzar todas las riquezas. Vuelvo a Colosenses capítulo 2, verso 2. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Esa palabra entendimiento se pronuncia sunesis y la idea es un entendimiento práctico. No dice conocimiento, sino un entendimiento práctico. Es saber qué hacer con eso que conozco, cómo puedo aplicarlo de manera práctica a mi vida. Un conocimiento práctico, una aplicación cotidiana a los principios bíblicos. Y este conocimiento es exclusivo de los hijos de Dios. Solo el Hijo de Dios tiene este tipo de conocimiento. Lo sabemos porque Pablo dice a los Corintios en su primera carta, capítulo 2, verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. También leemos en Romanos capítulo 5, verso 8, mas Dios pues muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Efesios capítulo 4, verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Sin el hecho de conocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no hay esperanza de tener estas riquezas, no hay esperanza de tener esta seguridad, porque no hay manera de tener este entendimiento. El resultado del conocimiento bíblico, sumado a esta obediencia bíblica, este entendimiento, es un entendimiento pleno, completo, de un hombre completo. No es cuánto conozco, sino cuánto obedezco lo que conozco. El pleno entendimiento no se basa en la gnosis, en el conocimiento, ¿cómo se dice? ¿Gnóstico? No. En el conocimiento cognitivo, ahí está. No se basa en lo que uno puede almacenar de información. Y tampoco se basa solamente en lo que uno puede hacer para el Señor, sino que es un equilibrio entre lo que conozco del Señor y lo que obedezco del Señor. Hay personas maduras que no conocen mucho de la palabra de Dios. ¿Qué dicen? Sí. Hay personas que conocen mucho de la palabra de Dios y son inmaduros. Sí. La diferencia está en quién obedece lo que conoce y quién deliberadamente ignora por conveniencia. El pleno entendimiento es a través de la obediencia. Dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Terminando el verso 2. Este conocer implica conocer el misterio de Dios y Padre y de Cristo. Sin la convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios, sin la convicción de que Jesucristo es suficiente, no hay pleno conocimiento, no hay pleno entendimiento. Dice el misterio de Dios y de Cristo. Ese misterio está revelado en la palabra de Dios. Ese misterio es que el invisible Dios se hizo imagen en el Señor Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Vayan ahí por favor por un momento. Esto se lo conoce como un himno a Cristo. Muy probablemente haya sido un himno que la iglesia primitiva cantaba, no sabemos la melodía, pero gracias a Dios tenemos la letra. Y nos revela este misterio. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice así, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y comienza a revelarlo. Dios fue manifestado en carne. ¿En la presencia de quién? ¿En la imagen de quién? De Jesucristo. Justificado en el Espíritu. Jesucristo. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cada frase de este himno maravilloso
se refiere al Señor Jesucristo. Jesucristo es suficiente para todo lo que necesitamos. No se olviden de que Pablo estaba escribiendo en una iglesia que estaba siendo atacada por una forma primitiva del gnosticismo, que decía de que había un entendimiento oculto aparte de Cristo. Está bien lo que Cristo hizo, pero hay un conocimiento oculto que ustedes no conocen y que Cristo no es suficiente. Hay que saber algo más que nosotros sabemos, decían esos falsos maestros. Y Pablo le está diciendo, no puede haber otro conocimiento que no sea el de Jesucristo, siendo suficiente para el creyente. Dice, verso 3, en quien, hablando de Jesucristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esa palabra escondidos es la palabra apócrifos, que es de donde tomamos la palabra apócrifo. Y usa la palabra esta Pablo intencionalmente, porque estos falsos maestros que atacaban la iglesia de Colosas decían que ellos tenían escritos que le llamaban apócrifos, escritos que ellos le llamaban como ocultos, donde ellos revelaban esas cosas que los demás no sabían, pero ellos sí. Y si querías que te los enseñemos, habían reglas que cumplir, no bíblicas obviamente, y así tomaban cautivas a las personas. Ellos querían ocultar ese conocimiento necesario para la salvación. Y Pablo nos está mostrando de que el conocimiento necesario para la salvación está escondido, pero está escondido en Cristo. Y el que no conoce es porque no quiere creer en el Señor Jesucristo. Aquel que no puede acceder a ese conocimiento para llegar a ser salvo es porque rechaza a Jesucristo. Porque si el conocimiento está escondido entre los que se pierden, no entre los hijos de Dios. Y habla de todos los tesoros, en el verso número 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Me encanta, me lo hicieron memorizar desde chico. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por medio del conocimiento del Señor Jesucristo. Por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, hablando del Señor Jesucristo. Fíjense, todo, absolutamente todo lo que pertenece a la vida, todo lo que pertenece al estar vivo, todo lo que pertenece a esta vida que estamos viviendo, y todo lo que pertenece acerca de agradar al Señor, ya nos han sido dadas a través del conocimiento del Señor Jesucristo. No necesitamos un conocimiento oculto. No necesitamos que alguien venga y nos imponga las manos haciendo un show. No necesitamos que alguien nos diga, no, pero esto vos no lo podés leer, vos no lo podés entender. Lo único que necesitamos para tener la seguridad de nuestra salvación es el Señor Jesucristo. Solamente Jesucristo es suficiente. Verso número 4 dice, y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Una mente transformada, una mente que está arraigada en la verdad de que Jesucristo es suficiente para mi vida, de que no necesito nada más aparte de Jesucristo, es una mente que nunca será engañada. Quien enseñe que Jesucristo no es suficiente, según 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, enseña doctrinas de demonios. El mismo Pablo dijo que si yo o algún ángel les anuncia a los Gálatas un evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Lo dice en Gálatas capítulo 1, verso 8. Una profunda convicción de que Jesucristo es Dios encarnado. Una profunda convicción de que Jesucristo es suficiente para todo lo que yo necesito. Me va a mantener firme ante la seducción de la falsa enseñanza. Es más, Pablo, a pesar de que estaba animándoles, desafiándoles, exhortándoles, también estaba reconociéndoles.
Él les dice, manténganse firmes, tengan una mente transformada, Jesucristo es suficiente. Pero les dice, en el verso Colosenses capítulo 2, verso 5, porque aunque estoy ausente, él estaba preso, en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. Y fíjense en lo que se gozaba, gozándome y mirando vuestro buen orden. Esa es una palabra militar, la palabra taxis, y significa una fila de soldados ordenada y lista para la batalla. Él estaba viendo que ellos estaban ahí firmes, dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Dice, vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Otra palabra militar que tiene que ver con la solidez de una formación. Los batallones romanos eran conocidos no por su gran fuerza. Los batallones romanos no eran conocidos por ser grandes estrategas, esos eran los griegos. Ellos eran conocidos porque sus batallones eran firmes, eran como un solo hombre. Cuando el escudo romano se encastraba con los demás, era casi imposible vencerlos. Esa unidad que Pablo veía en los soldados, que estaban seguramente custodiándoles, esa firmeza que veía en esos soldados, él la veía en el pueblo de Dios. Ustedes están listos y ustedes están firmes en el Señor. Pablo se había propuesto que ellos permanezcan arraigados en su verdadero entendimiento y en que no se dieran a la duda en vista de los ataques que recibían. Hay una historia que habla de un jabonero que empieza a protestar contra un evangelista. Dice que el jabonero le decía al predicador, lo que vos decís son todas mentiras. El predicador seguía predicando. ¿No me escuchás? Son todas mentiras. Hasta que, distrayendo a la gente, el evangelista le dice, ¿pero por qué decís que son mentiras? Porque si fuera verdad que en Jesucristo hay salvación, si fuera verdad que Jesucristo trae libertad a los cautivos, si fuera verdad que la salida de los vicios está en el Señor Jesucristo, si todo eso fuera verdad, no habría prostitutas, no habrían ladrones, no habrían borrachos, no habrían presos de pecado. Lo que usted predica es mentira. El evangelista, en el aire, le dijo, jabonero, lo que usted vende es una farsa. ¿Pero por qué me atacás? Lo que usted vende es una farsa. ¿Pero por qué? ¿Cómo por qué? Cuando camino por las calles veo gente que su ropa está sucia. Lo que usted vende, su producto, es una farsa. El jabonero le dice, bueno, pero si no lo aplican sobre la ropa, nunca va a salir. Lo mismo sucede con el Evangelio. Si no se aplica la sangre de Jesucristo en la vida de las personas, nunca va a haber un cambio. Nunca una mente va a ser transformada. Nunca una mente va a ser fortalecida al punto tal de creer que Jesucristo es suficiente y no necesito más. No es lo mismo decir Cristo es suficiente que vivir que Cristo es suficiente. No es lo mismo saber que debo perdonar que tener que perdonar cuando nos rompieron el corazón, cuando nos traicionaron de quienes más confiábamos. No es lo mismo decir yo amo a mis enemigos que tener que sacrificarte por el bien de aquel que busca tu mal. No es lo mismo decir Cristo es suficiente que estar plenamente convencido de que Él es suficiente. Una mente transformada no busca morir por Cristo. Una mente transformada busca vivir por Cristo. El cuarto objetivo del ministerio de Pablo a los colosenses es un andar transformado. Verso 6 y verso 7, la primera parte. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Un andar transformado es consecuente
consecuencia. Voy a tomar un poco de agua porque la lengua me desobedece. Un andar transformado es consecuencia de una mente transformada, que es consecuencia de un amor transformado, que es consecuencia de un corazón transformado. Dice, por tanto, es una consecuencia de lo que él enseñó en el versículo 1 al versículo 5. Y ese andar de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, se refiere a una conducta cotidiana, a un caminar diario con el Señor. Específicamente en este versículo está hablando de seguir creyendo de que Jesucristo es suficiente, de seguir creyendo de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de seguir creyendo que no hay otra salvación aparte del Señor Jesucristo, en contra de lo que estos falsos maestros estaban enseñando. Pero de una manera más general, el andar en Jesucristo quiere decir que debemos vivir unidos al Señor Jesucristo. El apóstol Juan, en su primera carta de Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, dice que el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él, debe preguntarse ante cada situación, ¿qué es lo que haría el Señor Jesucristo? Pero esto es injusto. ¿Cuántas injusticias Él soportó? Pero yo no merezco esto. ¿Cuánto Él soportó? En esa cruz, en esas horas de agonía, Él teniendo el completo control del corazón que latía, de las personas que lo estaban sacrificando. Y Él seguía sustentándolos. Dice, arraigados, verso número 7, y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe. Ese arraigados es una acción que terminó en el pasado. No les voy a aburrir con el tema de los verbos, pero es una acción que se dio en el pasado y terminó en el pasado. Este arraigados en el amor sucede en el momento de la conversión. En el momento que conocemos al Señor Jesucristo, somos arraigados en Él. Él es el que efectúa la salvación. Recuerden, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él murió por nosotros. Cuando dice sobreedificados en Él, es una acción continua que no se detiene. Es un proceso, es el proceso de llegar a ser como Jesucristo. Arraigados en el momento de la salvación, sobreedificados, un proceso continuo en nuestras vidas que se da al conocer la palabra de Dios. Estudiar la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos a los creyentes, nos hará crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces llegaremos, como dice Efesios capítulo 4, verso 13, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y por último dice, confirmados en la fe. Este es un verbo que recibe la acción, se le llama en griego voz pasiva. Yo estoy siendo confirmado por alguien que no soy yo. Entonces, Él efectuó la salvación en mí, me arraigó. Él me transforma a la imagen de su Hijo, algo constantemente hasta que venga Él o yo vaya a Él a través de la muerte. Y Él es el que me confirma en la fe. Este andar transformado es consecuencia de caminar con el Señor Jesucristo. En Génesis capítulo 32 vemos la historia de Jacob. Jesús lucha con él toda la noche, creo que conocen la historia la mayoría. Y cuando está despuntando el alba, cuando está comenzando a amanecer, el ángel de Jehová, una cristofanía, una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento, tiene que irse. Y Jacob no quiere que se vaya. Y no quiere que se vaya sin que le bendiga. Entonces, no solamente el ángel de Jehová le corta un tendón, sino que le cambia el nombre. A partir de ese momento comienza a llamarse Israel. En el capítulo siguiente, capítulo 33, él se encuentra en la caravana con su hermano, con Esaú. Y su hermano, Jacob, pensó que lo iba a matar por lo que había hecho con él, al engañarlo y robarle
la primogenitura. Pero el hermano dice, no, ¿cómo te voy a matar? Yo te amo, sos mi hermano. Vamos, vamos, dejen la gente que vaya acá, vamos juntos rápido, así comemos algo. Y Jacob le dice, no puedo. Yo voy a ir atrás de las vacas. Y andá vos, yo voy a llegar, tranquilo. ¿Saben por qué? Su andar cambió. Después de haberse encontrado con el Señor Jesucristo, su nombre cambió, pero ya no caminaba igual. Y en nuestras vidas, nuestro andar debe cambiar, al habernos encontrado con el Señor Jesucristo. En nuestras vidas personales debe haber un antes de Cristo y un después de Cristo. La historia de este mundo se divide en antes de Cristo y después de Cristo. La historia de nuestra vida se tiene que dividir en antes de Cristo y después de Cristo. El quinto objetivo del ministerio de Pablo a los Colosenses y último es una consecuencia de haber caminado por estos 4 anteriores, y es una actitud transformada. Dice, abundando en acciones de gracias. La palabra abundando es el único que se le llama voz activa. Es el único que Él está haciendo la acción. Tanto cuando fue arraigado, cuando fue sobreedificado, cuando fue confirmado, recibía la acción de otro, de Dios. Pero este lo hace Él mismo. Es una respuesta lógica, es una respuesta bíblica a todo lo que Dios viene haciendo en nuestras vidas. Si fui arraigado con Cristo, si fui sobreedificado en Él, si fui confirmado en la fe, entonces voy a abundar en acciones de gracia como respuesta. En Hebreos capítulo 13, verso 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Un corazón agradecido es un corazón fortalecido. Había un hombre, esto supongo que habrá sucedido, lo encontré en internet. Había un hombre que era muy pobre, tremendamente pobre, y con muchísimo sacrificio, él pudo mandar a su hijo a la universidad. Pasaron los años de estudio y el hijo lo llama, lo manda a llamar, que venga, que viene la entrega de diplomas. El hombre tremendamente humilde se había sacrificado mucho para que el hijo estudie. Y le dijo, pero yo no tengo ropa, hijo. Mi ropa está gastada, y no tengo para comprarme un traje. Papá, yo quiero que vengas. Pero hijo, yo no te quiero poner incómodo. Después vení para casa y lo vemos juntos. No, papá, yo quiero que vengas. El padre no sabía de que su hijo había salido con las mejores notas en su promoción. Después de la insistencia, el padre fue. Cuando llegó, se acercó de manera tímida. El hijo lo vio, era fácil de verlo, era el peor vestido. Y lo fue a buscar y lo puso adelante de todo, en una posición de privilegio. Y cuando le tocó dar el discurso que tenía que dar por haber sacado el mejor promedio, acá está. Cuando le tocó dar el discurso de graduación, dijo el discurso más corto que yo conozco. Dijo, nunca olvidemos que nada de lo que somos lo logramos solos. Y bajándose, abrazó a su padre. Le dijo, papá, esto es tuyo. Porque si no hubiera sido por vos, yo no hubiera podido hacer nada. De la misma manera, el hecho de que somos transformados, el hecho de que hemos sido salvados, el hecho de que somos confirmados, es por el sacrificio de otro. Otro se sacrificó para que nosotros podamos disfrutar estos beneficios. Y la alabanza, la adoración, hace que ese círculo se cierre de manera perfecta. Dios es el que transforma mi corazón, Dios es el que transforma mi amor, Dios es el que transforma mi mente, Dios es el que transforma
mi vida completa, entonces lo que Él hizo en mi vida vuelve a Él, pero en alabanza y adoración de un corazón transformado. Terminando, cada uno de nosotros podemos cumplir las metas de Dios en la iglesia de Dios al perseguir los 5 objetivos del ministerio de Pablo a los colosenses. Un corazón transformado, un amor transformado, una mente transformada, un andar transformado y una actitud transformada. Pero ¿cómo hago esto? Yo sé que Dios es el que lo hace, pero ¿cómo lo hago? En Efesios capítulo 4, versos 11 al 15, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, o de equipar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y estas metas se vuelven a repetir acá, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. ¿Cómo lo hago? Según este pasaje, hay 2 cosas. Primero, permitime equiparte. Permitime equiparte. La palabra de Dios dice que puso a los pastores y maestros a fin de perfeccionar, a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio. Yo te puedo equipar con las herramientas bíblicas a través de enseñarte. A través de enseñarte. Puedo equiparte con las herramientas bíblicas a través de corregirte. Cuando yo o cualquier pastor o cualquier líder de una iglesia te habla y te dice: hermano, esto que estás haciendo está haciendo daño, no lo hace porque quiere humillarte, no lo hace porque quiere vanagloriarse de que puede señorearse. Ningún líder, ni en esta iglesia, ni en ninguna iglesia que ame al Señor, es jefe de sus hermanos. Somos servidores de nuestros hermanos. Tanto el pastor como los diáconos, como los líderes, estamos para servir a nuestros hermanos. Y cuando te decimos que algo está mal, es porque queremos verte tomando bien los pasos. Permitime equiparte a través del Instituto Bíblico. Dentro de poco, Dios mediante, vamos a tener el Instituto Bíblico. Que puedas equiparte a través de eso. Estamos haciendo todo lo posible para que puedas ser los domingos a la tarde, porque muchos no podían en la semana. Pero todo es para poder ayudarte, para poder equiparte, para que puedas hacer la obra del ministerio. Y segundo, permitirle a la iglesia ayudarte a ser más como Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? A través de asistir a los ministerios dedicados a servirte. La escuela dominical no existe para que alguien diga: yo soy maestro. Existe para enseñarte lo que dice la palabra de Dios, según tus edades, según lo que puedas aprender. El culto general es para alabanza del Señor, pero nosotros somos edificados a través de eso. La reunión de oración es para que juntos podamos clamar al Señor, humillarnos delante del Señor y decirle: Señor, yo no puedo, pero yo sé que vos podés. Asistiendo a los ministerios de la iglesia. ¿Hay reuniones de mujeres? Sí. ¿Y querés crecer en el Señor? Sí. Que vengas. Las hermanas preparan todo para poder servirte. Preparan todo para ayudarte, para equiparte, para hacer la obra del Señor. El ministerio de hombres no existe para juntarnos y comer, aunque comemos. Existe para animarte a ser el hombre que Dios quiere que seas. Pero difícilmente te vayas a enterar si no estás viniendo. El ministerio de jóvenes existe para lo mismo. ¿Saben?
La semana pasada fue que tuvimos la reunión de jóvenes, o la anterior. La semana pasada. La semana pasada tuvimos la reunión de jóvenes, lo tenemos una vez por mes. Y ese día vino Santiago Sánchez, hoy está su mamá ahí atrás. Y estaban esperando la internación, o el ingreso a la comunidad, donde él se iba a tratar el tema de las adicciones. No sabían cuándo iba a suceder, pero estaban listos, tenían su bolso listo. Y Santiago dijo, bueno, todavía no me llamaron, voy a la iglesia. Cuando estábamos en la iglesia, teniendo un hermoso tiempo juntos, me llama su mamá y me dice que le salió el alta, es decir, tenía que ir directamente a dormir esa noche a ese lugar, alejado de su madre, alejado de su familia, alejado de la familia de la iglesia, para comenzar ese tratamiento. ¿Saben lo que hicieron los jóvenes? Se reunieron alrededor de él y oraron por él. Terminamos de orar y comenzaron a abrazarle, a decirle que iban a estar orando por él. Eso no sucede si nos quedamos en casa. Eso sucede cuando te permitís equipar por la iglesia del Señor. Te desafío a afirmar tu mente en el Señor, que Jesús es suficiente para vivir, que Jesús es suficiente en cualquier problema que tenga, y a tener una vida de gratitud por cómo somos transformados a su imagen. La vida del creyente es un continuo recordar, un continuo reconocer, de nuestra necesidad de ser renovados por el Señor. Necesitamos crecer, nos equivocamos y necesitamos que alguien nos diga el camino a seguir, fundamentado en la palabra de Dios. Pero tenemos que reconocer que necesitamos cambiar. Tenemos que reconocer que tenemos que ser transformados, renovados por el Señor. Padre, te agradecemos porque podemos estar en un lugar donde sabemos de que somos amados. Sabemos de que tu palabra es predicada. Y con todo lo que somos, con todo nuestro ser, queremos vivir tu palabra. Estamos, Señor, agradecidos por lo que tú has hecho por nosotros. Estamos agradecidos por esa salvación tan grande, por la transformación en nuestra vida, por la seguridad que tú traes a nuestras vidas. Pero entendemos que estamos en proceso. Entendemos de que aún no terminaste con nosotros y que necesitamos ser transformados por ti. Que podamos ser renovados por ti, transformados por ti y por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.